Pues Javier, cuéntanos qué son todas estas señoras, qué muestra esta imagen o esta fiesta. Y la verdad es que es una imagen bastante sorprendente. Vemos aquí algún tipo de reunión social. Bueno, el ambiente parece que es amistoso. Hay distintos invitados que se están presentando. O sea, que nos da una imagen así en principio bastante positiva. Pero luego ya empezamos a fijarnos en los detalles. Eh, Vemos que algunas de estas señoras tienen un vestido con una bandera, Mm. otras incluso tienen el nombre de un país escrito. Así que ya empezamos a intuir de qué va esto, ¿no? Esto es una ilustración de una revista de finales del siglo XIX, principio del XX, y nos está enseñando cómo ellos se imaginaban, quienes hacen esta ilustración, cómo ellos imaginaban el mundo, ¿no? Los distintos países, como, bueno, pues estas distintas mujeres que están en una reunión social, dando la bienvenida, acogiendo a la nueva, a la recién llegada, que es la que vemos en el centro, que está siendo presentada a las demás. Claro, cuando ya vemos todo el mensaje que hay detrás y ahora profundizaremos un poco, ya vemos que hay un lado oscuro, hay una cara oculta en esta reunión aparentemente tan cordial y amistosa, y de esto vamos a continuar diciendo algunas cosas ahora. Sí, de hecho, bueno, son todas mujeres en esta reunión, por lo que veo. Son todas señoras que están celebrando, como dices tú, la bienvenida o la acogida de una nueva invitada al club, ¿no? Porque esto es como un club selecto donde varias banderas están dándole la mano a una mujer con rasgos asiáticos que nos dirás ahora a qué representa exactamente esta nueva invitada. Eso es. Sí, esto ya el público que lo estará viendo estará ya identificando algunos de los países. Bueno, vamos a decir que la recién llegada es Japón, ¿no? Que se podía también ver por el traje y por el peinado. Pero bueno, ¿quién está cogiendo de la mano, que es como la anfitriona de esta fiesta? ¿Quién está cogiendo de la mano a Japón, que es esa joven inexperta, que no tiene mucha costumbre de este tipo de encuentros y la está presentando a todo el resto de invitadas, claro, mucho más importantes y con mucha más experiencia, ¿no? La primera con la bandera británica, la vemos ahí con la mano extendida. Así que, bueno, pues vamos a ver cuál es la historia completa de esto y también continuaremos enlazando hasta ver si esto sigue siendo cómo funciona el mundo o la imagen que tenemos del mundo hoy en día. Claro, porque fíjate, está Inglaterra, pero también está, ¿no? Estados Unidos acogiendo de la mano a Japón. En el fondo hay una detrás de un muro que solo observa la reunión, que todavía no está invitada, que como dices tú, no tiene experiencia en esto de la civilización todavía, que me parece que representa a China, ¿no? Fijaos a la izquierda de la imagen o al fondo, mirando detrás de un muro, quien observa esta reunión de civilizadas, de Ujú. países, naciones, aquí representadas por mujeres muy significativamente, pues quien las observa solo desde lejos es China, ¿no? Eso es. Así que claro, la cara oculta, esto que decíamos ahora, es que hay muros, ¿no? Que a esta reunión, a este club de los civilizados, a esta, como llamaban en esa época, a esta familia de las naciones civilizadas, no están invitados todos ni todas las naciones o los pueblos del mundo, sino solo aquellos elegidos por quienes, por quienes tienen el poder, por quienes deciden los que se acercan a los estándares, el modo de vida, el Mm. tipo de cultura o el grado de desarrollo económico que ellos consideran necesario, pues para ser uno más, para ser tratado como un igual. Y los que no se quedan fuera, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver con esto muchas cosas que creo que todavía nos van a resultar muy familiares. Muy familiares, y esto es lo grave, que esto no es simplemente una viñeta o una ilustración de hace un siglo, ¿no? Esto es todavía es muy vigente, los valores que hay detrás de esta imagen, ¿no? Sí, los estándares para entrar en este club, los estándares de la civilización. Bueno, Javier, primero, gracias por prestarte a esta conversación. Javier Morales es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en teoría de las relaciones internacionales y política exterior de Rusia
Y tiene también máster de filosofía en la UNED, ¿no? Con énfasis en pensamiento decolonial. Y un poco es de lo que vamos a tratar ahora, relaciones internacionales, pero con una mirada crítica y descolonizadora. Eso es, porque hay muchas formas de investigar, de enseñar o de observar el mundo en el que vivimos y quienes intentamos revisar críticamente esa mirada que nosotros nos enseñaron, pues sí, intentamos también darnos cuenta de cómo hemos normalizado, cómo hemos asumido como lo estándar, lo que todo el mundo debe aceptar, ciertas cosas que realmente tienen esta cara oculta que hay detrás. Ujú. Bueno, vamos a añadir aquí más datos de la imagen, ¿vale? Vamos aquí a pasar página. Lo primero es, bueno, el situarnos en que esto está hecho obviamente desde dónde, no desde Japón. Claro, aquí no se permite a Japón que cuente su propia historia, su propio relato. Japón, su propia historia es contada por Occidente, en este caso por Estados Unidos, que es de donde procede esta ilustración, y es precisamente Estados Unidos pues, quien ocupa el centro de la escena, ¿no? Ya poniendo nombre a todos estos personajes que hay aquí, bueno, vemos que algunas son simplemente mujeres con el traje tradicional que representan el país correspondiente y muchas lo tenían escrito. Otras, bueno, se podía deducir más o menos, como bueno, España estaba ahí en un segundo plano, obviamente, ¿no? En comparación con las otras, pero algunas incluso tienen hasta un nombre propio, ¿no? Esa imagen alegórica, que diríamos, simbólica, que en toda la propaganda oficial de ese país, sobre todo de esa época, se solía utilizar siempre el mismo tipo de mujer con el mismo vestido para representar al país, ¿no? Una muy típica, y luego vamos a ver más veces, es Britannia, ¿no? Que es una especie como de diosa griega, si veis va vestida como Atenea, ¿no? Con el casco y la coraza, pero lleva también una falda, un vestido debajo de la coraza con la bandera del Reino Unido, ¿no? O sea, que esto ya entendemos que es esa diosa, patrona de la cultura, la intelectualidad, etcétera, pero también guerrera, no nos olvidemos de un imperio, que es el británico. Y Ujú. también Estados Unidos, claro, Estados Unidos con la paradoja de haber sido colonia, pero luego con un comportamiento pues bastante imperial en todos los sentidos, hasta el día de hoy también tenía esta imagen icónica que era Columbia en esa época se la llamaba, como esa especie también de diosa, representativa sobre la grandeza de la nación estadounidense. Entonces, claro, el título de la imagen ya nos dice qué tipo de fiesta es esto, y es un título pues hasta bastante humillante y desde luego paternalista para una civilización pues tan antigua y tan avanzada como la japonesa. Pero claro, no era vista como una igual por las potencias occidentales, ¿no? Aquí Japón es la jovencita, la joven mujer que es presentada en sociedad. Esto que se hacía en esa época, las familias de clase alta, que cuando una joven, pues una hija llegaba a una edad determinada, pues hacía un baile para presentarla ante las demás familias de la misma clase. Pues este es el club, ¿no? Este es el club de las naciones civilizadas, que si vemos son pues fundamentalmente las europeas, más Estados Unidos, más alguna otra, pero ya como excepción, que no es ni europea ni estadounidense, pues como Turquía, por ejemplo, ¿no? El Imperio Otomano, que sí se la veía desde Occidente como, bueno, pues tienen el grado de civilización para que ya la tratemos como al igual, pero por supuesto a todos los demás no, ¿no? Ujú. Entonces, claro, esto lo que refleja es cómo desde Occidente pues se ve bueno, con complacencia el que Japón se esté abriendo a las relaciones comerciales, diplomáticas con nosotros, con las potencias occidentales. También es cierto que se estaba abriendo un poco por la fuerza, ¿no? Desde luego era coaccionada para que hiciera esto, para que se abriera el comercio, por ejemplo. Y, claro, aquí el relato que quieren contar, el relato desde luego propagandístico, es bueno, de Japón ya ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Japón ya se está pareciendo a nosotros y ya la podemos empezar a tratar como miembro de esta familia de naciones civilizadas. Pero ahí detrás de la valla, en una esquina,
Está China, que China es completamente despreciada como, bueno, pues tú te quedas ahí fuera, que a ti nadie te ha invitado, porque tú aún no estás a la altura de lo que consideramos civilización, ¿no? ¿Vale? Ujú, Bueno, nosotros tenemos, no vamos a soltar aquí muchos términos académicos, pero nosotros en esto que hago yo de relaciones internacionales tenemos una forma de llamar a esto, ¿no? El mundo, esta comunidad formada por los diferentes países, en el fondo es un tipo de sociedad, ¿no? Igual que las sociedades en las que estamos nosotros en nuestro país, es una sociedad formada por los distintos individuos pero que tiene normas de comportamiento, tiene desigualdades, ahí hay clases, por supuesto, los que dominan esa sociedad son los que ponen las normas y luego todos los demás tienen que aceptar. Así bueno, pues el mundo, las relaciones internacionales, una esa sociedad internacional, pero una sociedad desde luego jerárquica y muy desigual todavía a día de hoy. ujú, Claro, aquí en esta viñeta lo que se pone, lo que se visibiliza, lo que se pone de relieve es ese estándar, ¿no? Ese estándar de civilización que quienes lo cumplan, las sociedades no occidentales que se ajusten a esos parámetros, son aceptadas como miembro de este club, de esta familia de naciones civilizadas, y los que no, no y son excluidos y por tanto no tienen derecho, según ellos, claro, a ser tratados como iguales por las potencias europeas o por Estados Unidos, ¿no? ujú. Pero nos podríamos preguntar, claro, que hoy en día sigue habiendo estándares de civilización, ¿no? Lo que pasa es que ¿cuáles serían? ¿No? ¿Serían los mismos que se le exigieron a Japón en su momento para formar parte de esta comunidad o para ser tratada como una civilización al mismo nivel de las occidentales? ¿O hoy en día esos parámetros, esos estándares, los basamos en otras características, ¿no? Luego vamos a poner más ejemplos, vamos a enseñar más imágenes, pero ¿verdad, Raquel? Que tú y yo hace poco vimos esta ilustración y a ambos creo que nos impactó mucho. Por eso la hemos traído, porque este paternalismo y este, bueno, pues incluso desprecio racista, yo diría, en el caso, por ejemplo, de China, ¿no? Que China es ya pues, representada con rasgos casi esquemáticos y como de caricatura, ¿no? Pues claro, era algo completamente normalizado, pero ¿cuántos de estos comportamientos aún seguimos teniendo normalizados? Bueno, aquí queremos reconocer y citar y dar las gracias a nuestra colega Ed Sauné de la Universidad Autónoma de Madrid, que es quien nos enseñó esta imagen en un seminario que tuvimos hace poco. Y bueno, aquí también recomendamos leer a Elsa, que es una gran especialista en estos temas y ha investigado especialmente este tema del estándar de civilización. Hay que reconocer también que el trabajo que hacemos en el mundo académico nunca es individual, siempre es colectivo y siempre se enriquece mucho por estos intercambios, pues como el que estamos teniendo nosotros ahora. Así que bueno, pues yo aquí quería también reconocer el que esta revisión crítica o autocrítica que yo al menos intento hacer y sigo intentando y desde luego es un trabajo que probablemente no termina nunca, ¿no? Pero se nutre, se inspira, se enriquece de, bueno, de tradiciones de pensamiento y de luchas también sociales y políticas que llevan mucho tiempo, mucho antes de que yo empezara a revisar críticamente lo que a mí me habían enseñado sobre las relaciones internacionales, pues ya teníamos eso, el pensamiento postcolonial, que aquí recogiendo, bueno, pongo como ejemplos realmente algunos autores conocidos, para también quien quiera ir profundizando en esto, ¿no? Los autores y autoras postcoloniales, desde luego que ya habían empezado a denunciar cómo estos estándares seguían manteniendo la posición subordinada y dependiente de lo que en su día fueron las antiguas colonias. Luego, especialmente desde América Latina, tenemos esa escuela que llamamos decolonial, de ese grupo que se conoce como modernidad, colonialidad, también algunos ejemplos de autores. Y también desde el feminismo, pues sin duda, una de las corrientes creo que más relevantes y interesantes en la actualidad sobre estos temas es los feminismos decoloniales, ¿no? Que ya no se circunscriben a ninguna zona concreta del mundo, sino que tenemos ahí autoras desde América Latina, desde África, etcétera, ¿no?
Y claro, podría parecer esto que es muy teórico, muy filosófico de lo que nos gusta a nosotros, pero naturalmente que en la academia también nos inspiramos y aprendemos mucho e intentamos estar en contacto con lo que se está haciendo desde la base, ¿no? De quienes están en los movimientos sociales y políticos, pues desde luego, desde el momento de la descolonización, esas descolonizaciones fueron resultado de la lucha social de los pueblos que estaban sometidos a dominación. Luchas, por otra parte, antiimperialistas y anticolonialistas que no han perdido actualidad, porque hoy en día, claro que sigue habiendo imperialismos, claro que sigue habiendo invasiones neocoloniales de forma más o menos abierta. Pues pensemos desde Irak hasta Ucrania o hasta Palestina. Por desgracia, nos sobran, nos faltan, perdón, los ejemplos de imperialismo en el mundo de hoy. Y también, claro, esta revisión autocrítica que nos tenemos que hacer también parte de, bueno, del activismo eso, antirracista y que, bueno, denuncia, por ejemplo, cómo la discriminación racial en muchos casos procede de normas sociales establecidas en la época colonial, ¿no? De que determinadas élites de los colonizadores, por su tono de piel, luego en las sociedades postcoloniales mantuvieron una posición de privilegio, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, nosotros y nosotras que estamos en el mundo académico, viviendo de sus corrientes teóricas y de la lucha social y política, ya lo intentamos aplicar a lo que tenemos más cercano. Y aquí yo creo que en el diálogo posterior seguro que vamos a tener experiencias, ideas que compartir, ¿no? Porque esto, ¿verdad, Raquel? Tú y yo lo hemos hablado bastante, hemos dialogado bastante. Yo he puesto especialmente dos ejemplos que nos tocan, creo que muy de cerca a ambos, ¿no? Por un lado, estas epistemologías que cuestionan la racionalidad, la modernidad de occidental, esta visión de la razón ilustrada como la única forma de conocimiento válida y que se ajusta a los estándares científicos, porque claro, en la ciencia, en la academia, también hay unos estándares de lo que se considera aceptable o civilizado y lo que no, lo que es despreciado porque no procede de esta tradición totalmente eurocéntrica, ¿no? Y claro, cómo cambiar el mundo académico, cómo descolonizar, cómo revisar críticamente el modelo de academia mercantilizado, capitalista que hemos heredado, desde cada uno o cada una nuestra pequeña posición, nuestro pequeño ámbito. Pues por ejemplo, haciendo vídeos como este, ¿no? Que bueno, que es parte de un esfuerzo colectivo, pero que contribuye a difundir al menos la conciencia de que no podemos seguir así. Así que bueno, yo he traído algunas imágenes más. Voy a tratar de eso, de ir rápidamente. Vamos aquí ir lanzando ideas y luego ya después podemos ir comentando y seguro que con esto también despertamos la curiosidad de la gente que nos esté viendo. El propio mapa, que es el mapa que tengo yo aquí en el despacho a la espalda, el propio mapa que tomamos como convencional, como el que se asume que es el normal, el que usamos por defecto, es un mapa europeo, eurocéntrico y con un propósito colonial, ¿no? Es un mapa que tenemos del Imperio Británico, y claro, ellos están en el centro, ¿no? Europa está en el centro y en la parte superior del mapa, con todas las connotaciones que esto tiene, porque la Tierra es una esfera, ¿no? La convención de que el norte tenga que estar arriba es una convención. Perfectamente podía ser al revés con el sur arriba, pero claro, las consecuencias políticas para la propaganda de los imperios que estaban al norte, pues no hubieran sido las mismas, ¿no? Así que, claro, este mapa del Imperio Británico, pues eso lo que muestra es las rutas de navegación que conectaban el centro, en su caso Reino Unido, con las colonias en sus distintos continentes, ¿no? Un mapa muy similar al que usábamos otros imperios europeos también, con Europa en el centro, ¿no? Y claro, sin perder aquí la oportunidad de, en el borde del mapa, seguir una vez más con este discurso eso, de quiénes son los civilizados y quiénes no. Aquí aparecen en esa actitud de adoración, admiración hacia Britania, pues aparecen todas las que no estaban invitadas a la fiesta, las que no eran consideradas parte de la familia de las naciones civilizadas, ¿no? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pues aquí aparece Australia, África, la India, por ejemplo,
que son, bueno, pues como meros vasallos, sin ninguna entidad o capacidad por sí mismos, más que como meros admiradores de la civilización que supuestamente les había llegado cuando llegaron allí, cuando desembarcaron los británicos. Otra imagen también con Britania, pero aquí vamos a ver algunas de esta época que son desde luego para echarse a temblar. Claro, aquí Britania nos está enseñando cómo se construye esa civilización. Se construye a sangre y fuego, y se construye abriéndose camino pues, por continentes como África en este caso, es lo que nos está enseñando aquí, y quitándose de en medio pues, a los pueblos nativos que se opusieran a ese avance imparable de la supuesta civilización, ¿no? Aquí está Viñeta, que es el mismo autor de la primera que vimos, por cierto. Pues aquí Britania está en su faceta más guerrera, con bueno, una bandera, agitando la bandera de la civilización, ¿no? Aquí ningún imperio dice que lo hace por intereses económicos o para su propio beneficio, o sea, siempre lo hace por el bien de la humanidad, por el progreso y para ayudar a esos bárbaros, a esos salvajes, que claro, si no hubieran llegado los colonizadores, pues seguirían en ese atraso perpetuamente, ¿no? Bueno, pues aquí el que va detrás de la bandera de la civilización es el ejército británico dispuesto a disparar esos nativos que van armados únicamente con lanzas y escudos, ¿no? Y desde luego esto se presenta como legítimo y como necesario y hasta diría como inevitable, ¿no? Mm. Bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, aquí no tenemos a Columbia, aquí tenemos la faceta también más guerrera del tío Sam, ¿no? También una viñeta de la misma época, ¿no? ¿Qué ocurre con los que acaban de llegar a ese ámbito de influencia, en este caso del tío Sam de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos una clase en la que el maestro, armado con la vara, desde el tío Sam, está dando su primera clase de, ¿cómo se llama la asignatura? Civilización. Precisamente, pues está dando su primera clase a Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba, que son esos niños, pues esos semisalvajes, que con rasgos completamente racistas, desde luego, están en la primera fila, ¿no? Y claro, el texto que viene abajo, lo que les está diciendo el maestro es, aquí vais a aprender, tanto si os gusta como si no. Claro, eso es el lenguaje del imperio, ¿no? Yo vengo a civilizarte porque lo hago por tu bien, porque tú si no, no serías capaz de llegar al progreso, pero si no quieres, va a dar igual porque yo no te voy a obligar por la fuerza a ajustarte a este modelo, a estos estándares. Y para ello tú sigue el ejemplo de los alumnos aventajados, que son los que hay detrás, pues Texas, California, Alaska incluso, que son esos niños que hay detrás, ya aplicados y que ya están dentro del redil, digamos, ¿no? Bueno, aquí esta imagen daría para mucho. Si miramos por las esquinas qué personajes hay, pues como digo, es para echarse a temblar. El niño afroamericano que no está ni sentado en un pupitre porque se asume que no es ni capaz, está ahí limpiando una ventana, luego en una esquina está castigado un nativo americano, claro, que ellos eran los que estaban antes de que llegaran todos estos, pero aquí se le representa como, bueno, está ahí castigado porque es un alumno que desde luego nunca va a llegar al nivel de estos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto es Estados Unidos, ¿no? La cuna del progreso y la libertad. Bueno, y aquí yo ya voy a enlazar con otra cosa que puede sonar así como un poco menos propagandística, porque intenta ser más científica, más académica, pero que aquí seguro que cuando diga la palabra nos va a sonar, que es la geopolítica. No, geopolítica es un término que a todos los que trabajamos estos temas últimamente nos da un poco de miedo cómo se utiliza, porque se utiliza para justificar también todo tipo de cosas, como si hubiera detrás argumentos científicos para ello. Pero claro, la geopolítica, aunque hoy ya afortunadamente hay una geopolítica crítica mucho más diversa, pero la geopolítica como ciencia nace al servicio del imperio, nace al servicio del colonialismo, ¿no? Son estos geógrafos de finales del 19, principios del 20, que ponen su conocimiento geográfico al servicio de la expansión de sus respectivos países, ¿no? Y aquí hay dos imperios que son la cuna de esa nueva ciencia de la geopolítica, que son el británico por un lado y el alemán por otro, ¿no? El alemán que ya sabemos
que es el que esa geopolítica alemana la que luego crea ideas como la del espacio vital, que usarán los nazis, etcétera, ¿no? Mm. Bueno, pues aquí yo quería enseñar solamente un concepto que lo conoce bastante gente porque se cita mucho y se menciona mucho, pero no se suele saber de dónde viene, que es lo de eso que viene en el centro, que viene como donde estaría Siberia, de Saarland, que sería como el corazón continental o la tierra corazón, ¿no? Esto suena así como muy impactante, ¿no? Pero pues esto es un concepto que tiene ya más de 100 años y hoy todavía se sigue usando, por desgracia, ¿no? Pues básicamente, esto viene de un geógrafo británico de esa época, Mackinder, ¿no? Que seguro que hay gente aquí que puede haber visto cosas de él, porque sigue siendo muy citado. Pues Mackinder tenía una idea como geógrafo que a nosotros hoy nos parece delirante, obviamente, y que ya no tiene encaje ni sirve para explicar el mundo de hoy, pero que en esa época, pues sí tenía sentido para ellos. Ahora la siguiente. En el mundo hay distintos continentes, pero no todos tienen la misma importancia, sino que hay una masa continental enorme, que es la formada por Europa, Asia y África, que como están conectados, sería como si fuera un único macrocontinente. Por tanto, si tú quieres hacer geopolítica, no te puedes olvidar del resto, porque el resto son territorios periféricos. El continente americano te puedes olvidar porque lo va a dominar Estados Unidos, Australia no cuenta. O sea que lo que cuenta es esto, como Mackinder lo llamaba, la isla mundial, ¿no? Que es toda esta unión de Europa, África y Asia. Y dentro de todo esto, decía él, en lo que te tienes que fijar, ¿qué es lo más importante? Es esa zona que es la que aparece marcada como Harlan, que él decía, claro, pues es el centro y es lo que conecta todo eso, y en controle eso, el imperio que consiga controlar eso, va a controlar todo esto, esta macro isla mundial, es decir, que va a controlar el mundo. Mm. Claro, hoy en día decimos, bueno, ya, pero que también cuenta eso, que ya tenemos misiles, naves espaciales, ya no cuenta la distancia geográfica tanto, hay internet, que quien controla la información realmente controla el mundo, o sea, que no es quien controla ese trozo de tierra ya domina, no. Pero es que curiosamente hoy seguimos viendo disputas y una cierta obsesión porque es mucho más importante quién domina esa zona que quién domine otra. Por ejemplo, Afganistán. Pues Afganistán, hace poco ha habido una guerra y seguimos teniendo disputas entre potencias por Afganistán. Pues es una viñeta de la época que precisamente hablaba de eso, de cómo el imperio ruso y el imperio británico se peleaban por Afganistán con esta idea geopolítica de, claro, es que quien controla Afganistán, que está ahí justo en medio de Zarland, ya va a dominar el mundo, ¿no? Mm. Y en el fondo esto es una repetición de lo mismo. La opinión de Afganistán no cuenta. Afganistán es ese tablero de ajedrez donde las potencias juegan la partida por quién controla el poder mundial, ¿no? O sea, que sigue habiendo esta idea de hay los que cuentan y hay los que son meros peones, si tienen suerte, o son simplemente el tablero, donde ni siquiera hay voluntad, ni se les va a escuchar, ni se les va a preguntar su opinión. ¿De qué nos suena esto de quien controle esa zona del centro de Eurasia controla el mundo? Pues de la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría también continúa en gran medida esta obsesión, pero que es una obsesión en la que una vez más hay quienes mandan y quienes juegan esa partida son los imperios, ¿no? En este caso las dos superpotencias, pero todo el resto pues es ese tablero de ajedrez donde se puede expandir una, se puede expandir la otra, pero no tienen capacidad de elegir, no se les deja estar al margen de esa partida entre superpotencias, sino que al final pues, se les fuerza a optar por estar bajo el control de una o bajo el control de otra. Claro, aquí la paradoja es que este mapa, que por supuesto es estadounidense, condena, y con razón, claro, el imperialismo y el expansionismo soviético, pero no hace ninguna autocrítica del propio imperialismo de Estados Unidos que ya hemos visto y desde luego de las colonias que seguían manteniendo muchas de las potencias occidentales en 1950. Porque el colonialismo no termina porque Occidente diga, "Ah, pues nos hemos equivocado". Termina por las luchas y las resistencias de los pueblos colonizados que consiguen su independencia contra los colonizadores. Y bueno, creo que esto ya enlazando con la actualidad, ya llegando a la actualidad, lo seguimos viendo sobre todo en esta tendencia a poner etiquetas, ¿no? Y aquí
he traído eso, tres etiquetas más para acabar, que yo creo que es muy necesario tener cuidado de cuando ponemos este tipo de etiquetas a grandes zonas del mundo, invisibilizando cualquier eso, necesidad de escuchar o de preguntar a las poblaciones afectadas, sino tratándolas simplemente, pues eso, como ese tablero donde van a llegar las potencias y van a imponer su orden o estabilizarlas, entre comillas, etcétera. Un término que seguimos usando hoy en día, aunque quizá en distintos sitios. El arco de la crisis, la media luna de la crisis, la zona de la crisis. Quizá hoy en día este mapa lo vemos más con África. Este es un mapa de la Guerra Fría, pero hoy en día pensad, por ejemplo, en cómo en África estamos hartos de escuchar cómo Occidente se está retirando y está dejando un vacío que ahora está siendo ocupado por Rusia y por China, con lo cual Occidente tiene que mantener su presencia, no dejar ese vacío geopolítico. Pero tú le has preguntado o cuál es el motivo de que no se nos quiera demasiado a las potencias europeas por el recuerdo del colonialismo entre tantas sociedades africanas, ¿no? Acá hay una vez más esta inercia de tratar como un mero objeto a todos estos territorios que no son considerados como iguales a nosotros, ¿no? Y simplemente son importantes en la medida en la que afectan a esta competición por el poder entre nosotros y otras potencias. Y bueno, ya eso, ya llegando al final, tengo dos más. Mm. El choque de civilizaciones, que esto creo que todavía no suena bastante, que es una teoría bastante delirante de un heredero de todas estas ideas geopolíticas, pero ya en los 90. O sea, que vemos que como todas estas ideas siguen vivas con un nombre o con otro hasta el día de hoy, ¿no? Aquí lo que decía Huntington por recordar es porque esto ya es después de la Guerra Fría, de vale, ahora ya la competición no va a ser entre comunismo y capitalismo, pero vamos a tener Occidente que seguir enfrentándonos a los que no son como nosotros, a los que amenazan nuestra hegemonía y, por tanto, ahí en las zonas donde choque la civilización occidental, que es la buena, por supuesto, y es el modelo y el referente que las demás deberían seguir, pues cuando choque de nuestra civilización con otras, ahí vamos a ver un conflicto, ¿no? Y entonces aquí lo que decía Huntington es, la zona en azul oscuro sería la civilización occidental, cosa que ha sido criticada hasta la sociedad y podemos seguro que aquí ya fijándonos en las etiquetas que pone a cada uno a discutir, ¿no? De que aquí habría mucho que cuestionar, para empezar la idea de que tú solo puedas estar en una única civilización, nada más, y sobre todo también el cómo clasifica a ciertos países, ¿no? Pues claro, aquí el argumento de Huntington es los conflictos no son dentro de las civilizaciones, sino son en el borde entre una civilización y otra. Mm. Y la civilización islámica, por ejemplo, que es lo que está en verde, como un bloque, son los conflictos entre diferentes países de mayoría musulmana, etcétera, quedan oscurecidos porque aquí lo importante es el choque del Islam con Occidente, pues para teorías como esta. Y bueno, quiero acabar aquí este repaso, esta galería un poco de los horrores, pero que a mí lo que más me impacta es que poco hemos cambiado, ¿no? O sea, que a lo mejor no son viñetas tan descaradamente realistas, colonialistas o racistas, como las primeras que hemos visto, pero este paternalismo y este crearnos con derecho a etiquetar al resto y que no sea la inversa, que ellos no tengan, por supuesto, derecho a etiquetarnos a nosotros, creo que está bastante vivo todavía. Mm. ¿Qué es esta idea del subglobal? Yo con la idea del subglobal, y si quieres con esto ya abrimos el debate posible, yo aquí te diría, Raquel, que yo tengo sentimientos encontrados. Ujú. Yo por un lado me da un poco de recelo, porque veo que una vez más es como etiquetar a distintos continentes y pueblos y países que ni tienen los mismos intereses, ni las mismas aspiraciones, ni solo un bloque que desafía a Occidente, porque aquí Occidente está obsesionado con que nos quiten la hegemonía mundial y parece que nada más importa, no hay más prioridades que esa. Pero claro, por otro lado vemos que desde muchos sitios de este sur global, entre comillas, también se están reapropiando de este término, ¿no? Porque había el de tercer mundo, pero el tercer mundo tenía esa connotación un poco despectiva. Así que si sirve un poco para visibilizar de, bueno, estáis los del norte global, por llamaros de alguna forma, pero también estamos los del sur, que somos la mitad del planeta,
Pues si con eso se consigue, bueno, pues que haya un poco más de reciprocidad y de igualdad y que no sea un pequeño club el que decide si admite o no el resto, creo que con eso quizá podríamos avanzar un poco. Pues sí, efectivamente. Bueno, primero gracias, Javier, por esta magnífica presentación que, como tú dices, pues nos has contado de forma tan didáctica una galería de horrores, porque realmente los valores que hay detrás, tanto de las viñetas como de las teorías, algunas delirantes, como mencionaste, los valores que hay detrás son bastante infames y sobre todo dan rabia porque no son simplemente valores históricos, no pertenecen a los libros de historia, están vivos hoy, no solo en nuestra sociedad a nivel político, geopolítico, en las noticias, sino en la academia, en nuestras universidades, que se pretenden a veces tan progres, lo siento, pero que no son capaces ni de ver la estructura colonial que las ha fundado. Estamos en la universidad, ¿no? Es una estructura colonial y muchas veces desde nuestra pequeña disciplina no somos capaces de reconocer los sesgos que nos han impartido a veces sin quererlo, ¿no? Entonces Totalmente. yo empezaría, bueno, ahora que tengo varios apuntes, ¿no? De lo que has mencionado. Primero, hablando de esas referencias iniciales que nos diste, feminismos decoloniales, filosofía postcolonial, pues porque además del activismo social, ¿no? De intentar algo más activo, ¿no? En nuestra pequeña comunidad, pues de carácter antirracista, etcétera, también tenemos teoría y es que tenemos que formarnos en este pensamiento. Porque nos han inculcado, nos han educado en una sociedad colonial, hay muchos sesgos que los tenemos sin saberlo o sin quererlo y hay que descolonizarse. Y eso pasa por estudiar un poco, hay que leer, ¿no? A pensadores y pensadoras que además de ser activistas, pues están escribiendo activamente para descolonizar las mentes. Y un poco pienso, yo añadiría a este pensamiento decolonial que surge en Latinoamérica, ¿no? Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel. Yo estoy ahora estudiando mucho los marxismos negros, que de Cedric Robinson, que son ellos quienes comienzan con esta idea de la colonialidad y empiezan a ver el racismo como un elemento que estructura todo, es la pieza clave de la política, de la geopolítica, del conocimiento, de la filosofía, todo lo que nos hemos montado desde nuestra Europa, ¿no? Y cómo hemos configurado el mundo, es como que el racismo sería una pieza clave. No sé si quieres comentar algo o sigo porque... Sí, no, no, desde luego. Pero muchas veces se ha criticado y creo que con razón bueno, algunos de estos autores de coloniales, pues porque puede haber, y hay, yo creo, al menos en parte, una cierta contradicción entre una posición de privilegio académico, de tener un altavoz académico, desde el cual hablar en nombre pues, de colectivos muy amplios y muy diversos también, ¿no? Claro, y muchas veces pues, se habla en nombre del sur global, pues por usar este término, pero se habla desde universidades de Estados Unidos o del mundo occidental, ¿no? Claro, aquí nosotros y nosotras creo que somos un ejemplo de, bueno, de que nos sentimos, yo diría, hasta en la obligación de hacer esta revisión autocrítica. Desde luego, ¿no? Aquí, pues eso, por hablar de mí mismo, del entorno en el que yo me muevo, desde luego la Academia Española, la Universidad Española, no es en absoluto un modelo de diversidad, incluso diría en el ámbito, la disciplina científica de la cual yo soy profesor, que se llama Relaciones Internacionales, pues no hay una grandísima internacionalidad del profesorado y ya si hablamos de diversidad en otros aspectos, pues menos aún, ¿no? Como diversidad étnica o de identidades de todo tipo, ¿no? Pero claro, ahí tenemos un dilema, ¿no? Aquí, desde luego, quienes ya estamos dentro, quienes nos hemos formado en un sistema, era al menos implícitamente no crítico de este tipo de sesgos que hemos mencionado, pues tenemos la obligación primero de ya en el siglo XXI, desde luego, identificar, visibilizar y denunciar estos sesgos, tanto en nuestra enseñanza, cuando lo hacemos en clase, como en la investigación o en este tipo de bueno, de charlas o de vídeos o de encuentros como el que estamos teniendo tú y yo. Tú también estás aquí dedicando un espacio en tu canal para hablar de estos temas. Dicho esto, yo también creo que esto es un trabajo que va a quedar incompleto hasta que la academia
sea más diversa. La academia, pues en este caso española, que es donde estamos tú y yo. Pero creo que también son vías que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Claro, también habría el riesgo de decir, eso, quienes tienen que hacer este trabajo de revisión crítica de descolonizar son personas procedentes del subglobal o con identidades no blancas, por ejemplo, pero claro, eso en el fondo nos dejaría al margen, nos liberaría de la responsabilidad de hacer este mismo trabajo y de revisión autocrítica a quienes hemos entrado dentro de esta posición de privilegio. Aquí yo por eso creo que no solo no es excluyente, sino que por eso tenemos la obligación nosotros de precisamente por no ser representativos de esta diversidad, y de introducir, por ejemplo, autores y autoras en nuestra enseñanza, de cuántas bibliografías de asignaturas universitarias no hay un solo autor ni autora, tampoco suele haber muchas autoras, no blancos, o de llamado subglobal, o en lenguas que no sean el inglés, el francés o como mucho el castellano, ¿no? Pues claro, esto es algo que ya podemos y ya debemos hacer. El cómo podemos, desde luego, el cuestionar, criticar estos conceptos, estos estándares que tenemos normalizados de que, pues, por ejemplo, solo hay un tipo de epistemología, que sea esta racionalidad ilustrada europea, etcétera, e introducir otras epistemologías posibles. Así que sí, yo creo que esto de descolonizar y cuestionarnos nuestros sesgos lo podemos y lo debemos hacer, incluso quienes no somos parte de quienes han estado sufriendo y siendo víctimas de estos sesgos. Claro, estoy de acuerdo, debemos hacerlo. Y además, yo iría un poco más allá, al menos en el ámbito filosófico, de la filosofía. El hecho de que tú llames la atención a un canon que solo enseña autores, hombres, blancos de 5 países seleccionados de Occidente, que ofrezcas 4 años de grado de filosofía, que las personas salgan de ese grado creyendo que pueden pensar el mundo, están capacitados para pensar cualquier problema del mundo, el ecologismo en Asia, el feminismo en Latinoamérica, desde la teoría de estos 5 hombres, ¿no? O de estos hombres de 5 países. Eso es diversificar, decir, oye, gente, hay que diversificar. Aquí hay pensamiento indio, hay pensamiento indígena, hay pensamiento asiático, han pensado mujeres, es decir, esta historia de la filosofía que nos contamos, el sostén de las ideas europeas es falso. Pero además, mm, creo que debemos hacerlo, voy más allá, de una forma egoísta, ya no solo por una cuestión de justicia intelectual hacia esas personas o hacia esas civilizaciones que han quedado como ahí ocultas, sino es que no podemos entender a la propia Europa si no entendemos a las demás que los rodean, ¿no? Los demás países. Primero porque no entendemos bien nuestra historia, que es una historia que nos cuentan desde el aislacionismo, que es falso, porque muchas ideas europeas vienen de la influencia del colonialismo cuando se abrieron al mundo los europeos y las trajeron a Europa. Entonces, estudiando únicamente a Europa no puedes entender tu propia historia. Entonces, ya por nosotros mismos tenemos que empezar a abrir las ventanas y las puertas, ¿no? Al margen, claro, se trata de una cuestión de justicia intelectual. Pero eso es diversificar, pero también creo que habría que descolonizar. Y aquí lo enlazo con algo que comentaste varias veces a lo largo de la presentación, ¿no? Diversificar no implica necesariamente descolonizar, porque tú puedes incluir pensamiento indio, pensamiento japonés, pensamiento asiático e intentar que encajen los estándares epistemológicos, civilizados que tú te has marcado. Entonces ahí estarías diversificando, mucho colorido para que nos entendamos, pero en las mismas bases racistas y eurocéntricas. Descolonizar implica un paso más fuerte, que es tomar los conceptos racionalidad, rigor, epistemología y ver hasta qué punto son tan sagrados como nos los venden y ver que realmente muchos de esos conceptos se inventaron en despachos y fueron inventados por hombres blancos en sus despachos. Y ahora mismo son los conceptos de los que tanto presume la universidad, no solo en España, de excelencia, rigor, etcétera, etcétera. O sea, esos conceptos hay que impugnarlos. Porque son tremendamente eurocéntricos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Esto es un trabajo muy duro y muy largo que tenemos por delante, también muy exigente para con nosotros mismos. Eh, pero yo tengo la sensación de por qué a mí, no sé si tú la tienes, de, claro, por qué a mí no me contaron que esto existía, ¿no? Yo descubrí que había
otras racionalidades, otras epistemologías, otras cosas, aparte de la tradición de pensamiento, que habría casi una línea recta, eso de Grecia, Roma, la Ilustración Europea, Kant, aquí en el ámbito este mío de relaciones internacionales, Kant es ese señor que quería la paz perpetua, de hay que ser todos kantianos, pues porque con esto ya eso, la Unión Europea y la ONU pues ya resolverán pacíficamente los conflictos. Claro, pues que Kant era un señor, como tú bien has dicho, que desde luego no había visto mucho mundo, al menos con sus propios ojos, y que tenía una visión de que, claro, solo los blancos europeos éramos los capaces de tener ese estándar de civilización, ¿no? Esa capacidad de raciocinio suficiente, que desde luego Kant no creía que pudieran llegar a ella biológicamente los pueblos de Asia, África, etcétera, ¿no? Claro, o sea, esto es algo que nuestros colegas y nuestras colegas de África, América Latina, tienen ya muy normalizado y creo que nos va muy por delante, me refiero así en comparación con colectivamente lo que sucede en muchos países europeos, que vamos un paso por detrás. Eh, pero sí, o sea, esto es desde luego algo que va mucho más allá de ahora meto en la bibliografía de mi asignatura o les cuento a mis estudiantes de clase un par de nombres o el último día digo, bueno, pues ahora os enseño qué hay más allá, ¿no? Mm, Y esto de, venga, ahora ya las cosas exóticas, ¿no? mm, Pues claro, con esto del exotismo, ¿no? De la diferencia, en el fondo estamos haciendo un flaco favor, porque seguimos poniéndonos en segundo plano, sigue siendo ese que no está invitado a la fiesta, que está detrás del muro, y es como, bueno, yo decido cederte un trocito, pero sin bajar del pedestal a Kant o a todos los popes, que suelen ser los y no las, de la ciencia que estoy enseñando. mm. Sí, así es. Desde luego hay que, en esta tarea, ¿no?, que llevamos a cabo cada uno en su disciplina, tú en relaciones internacionales, yo en filosofía, que es una tarea muy bonita y al mismo tiempo muy ingrata, porque muchos colegas inteligentes y muy admirables del área, al menos hablo por mí, todavía no entienden bien a qué nos referimos con sesgos coloniales, ¿no? Como han sido educados en este mismo discurso, les cuesta hacer autocrítica, ¿no? Y cuando se introducen o se abren las puertas, pues para que traigas pensamiento que podría ayudar a descentrar, a revisar nuestra propia historia de Europa, se hace desde el exotismo. Y claro, como dices tú, esto sigue siendo un sesgo terrible, ¿no? Entonces sí, tenemos una gran labor que hacer con dos desafíos fundamentales, muchos, pero dos en concreto. Y yo creo, uno, no caer en el relativismo tampoco. No Ujú. caer en el, por ejemplo, en filosofía, como diversificas, como impugnas conceptos como racionalidad o rigor y demás, pues no decir, bueno, no, es que no hay ninguna racionalidad como tal, no todo vale. Eso es el relativismo. Entonces, que tú descentres, que tú abras las puertas, que tú globalices un poco tu cabeza y tu conocimiento, no implica que tengas que caer en un posmodernismo relativista donde todo vale y esto es una fiesta, como querrían los detractores, ¿no? Siempre, pues primero la acusación que se les viene a la cabeza es la de que sois unos relativistas y no tenéis reglas. ¿No? Y bueno, ese es un desafío importante. Y el segundo, no caer en un multiculturalismo progre liberal, que es un postureo, que es el de introducir nombres exóticos en las bibliografías de las asignaturas, el dártelas de ser eso muy global, pero luego en realidad en tu centro están los mismos valores blancos de la masculinidad del norte global. La idea del sur global, yo entiendo tus reticencias, pero creo que, por ejemplo, hablando de las epistemologías del sur, Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, y toda esta escuela, y creo que ayudó el tener esa categoría ahí agrupada, ayudó como a defender, hay otra forma de conocer, hay otra forma de aproximarse, pues eso, el conocimiento a las comunidades, a lo local, ¿no? Otra forma de pensar el mundo, y vamos a decir que esta es la forma del sur global, que es una actitud ante la vida. Y no importa en este sentido si estás en el norte global, siempre y cuando estés dispuesto a renunciar, ¿no?, a todos estos privilegios del norte, a ese discurso colonial y hacer el proceso de la descolonización, que no es sencillo. Claro, eso es, al final, el riesgo que tenemos es que acabemos pues, con esta especie de policía de la perfección moral, ¿no? De claro, como no existe
ningún término que, pues eso, que recoja lo que sería lo ideal, ¿no? De toda la diversidad, pero a la vez diferencie al subglobal del resto, que es de lo que se trata, porque las experiencias no son las mismas, aunque yo tampoco estoy muy de acuerdo con dónde poner la línea, porque por ejemplo en el mapa que he puesto, eso de China, pues a lo mejor, claro, ya China siendo una potencia mundial económica, pues ya se sale un poco de las características del subglobal, ¿no? Con la Guerra Fría era más fácil porque había los no alineados, no había algo así, era un poquito más identificable, los que estaban saliendo de la colonización, etcétera, ¿no? Eh, pero sí, Boaventura de Sousa Santos, que tú lo mencionabas, pues bueno, también hay que decir que es un ejemplo de estas, claro, sin caer en esa policía de la moral que yo acabo de criticar, pero también es un ejemplo de, bueno, a lo mejor ya contradicciones que pueden chirriar un poco, ¿no? Como esas actitudes personales en su universidad, su ámbito de trabajo, el trato a las mujeres con las que él ha trabajado. Pues claro, cómo descolonizar sin salir de estas actitudes no solo racistas y colonialistas, sino patriarcales, por Ujú. ejemplo. Y ahí podríamos añadir también, yo lo ponía hace un rato, lo de desmercantilizar o ser crítico al menos con el sistema capitalista y todo lo que esto conlleva de explotación tanto de los seres humanos, sobre todo seres humanos, en determinadas partes del planeta y de la propia naturaleza, ¿no? Claro. Así que claro, en el fondo es un proyecto muy ambicioso y que tampoco, tampoco podemos quizá ponernos a nosotros mismos el estándar de descolonización. De descolonizar implica, tenemos que haber conseguido ya todo esto al mismo tiempo, sino claro, cada uno desde nuestro ámbito, ir revisando aquello que teníamos normalizado, ir cambiando aquello que podemos cambiar, ir apoyando y facilitando la diversificación, tanto de temas de estudio, autores, como de personas a las que damos acceso a la academia o a posiciones de privilegio, pero sabiendo que esto va a ser un esfuerzo colectivo y a largo plazo y un esfuerzo por ejemplo, yo te agradezco porque yo sé que tú lo estás haciendo en tu disciplina, yo estoy intentando aprender pues, de personas como tú en filosofía y de otros y otras colegas que lo están haciendo en mi disciplina y bueno, y poco a poco pues queremos cambiar las cosas para quienes vengan después. Y yo no quiero dejar de mencionar a mis estudiantes, a quienes yo les planteo estos temas, también ellos me enseñan mucho de cómo revisar críticamente cosas que ellos se dan cuenta mucho más fácilmente de que ya no pueden ser normales y no pueden ser aceptables hoy en día. Ujú. Pues sí, pues yo te agradezco a ti, Javier, no solo esta maravillosa conversación, ¿no? Para el canal, sino también todas tus labores, pues también activistas desde la academia por descolonizar, por revisar de forma crítica nuestro mundo. El último seminario que organizaste, ¿no? El Seminario de Relaciones Internacionales desde una perspectiva crítica. Tuve el honor de ser invitada y conocí a Elsa, que nos habló de este estándar de civilización, pero también a Ana, que en el canal nos habló de inteligencia artificial, derechos humanos. Bueno, nos reunimos un grupo de investigadores desde áreas diferentes para revisarnos todos juntos y juntas de forma crítica. Entonces, gracias por impulsar estas iniciativas. Y bueno, espero que esta conversación haya servido a las personas que la vean, pues para seguir en el camino. Solo termino un poco, pues, enfatizando lo que has comentado, que no nos pongamos nosotras palos en las ruedas. Este es un proceso ingrato, pero necesario, también es muy bonito, es muy hermoso ir deshaciendo dogmas, pero tampoco nos agobiemos. Es que no podemos hacerlo desde ahí, tenemos que hacerlo, ¿no? Desde la calma y desde un sentido, un deber moral que al mismo tiempo yo creo que debe ser un disfrute, porque el mundo es tan injusto y tenemos tantas falsas ideas en la cabeza que si lo hacemos desde una autoexigencia un poco cruel, a mí me ha pasado, al final te agobias tú y no ayudas al resto. Termino un poco con esta reflexión, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo creo que tenemos muy metido lo de lo que hago es productivo o no, y como no sea productivo, no me puedo permitir a mí mismo el lujo de dedicarle tiempo. Pues a mí, desde luego, me realizan académica, intelectualmente y personalmente mucho más iniciativas como esto que tú estás haciendo, este canal de acceso libre y gratuito, el seminario en el que nos juntamos
pues eso, gente de disciplinas de lo más diverso, derecho internacional, relaciones internacionales, filosofía de toda España y compartimos muchas ideas y creamos redes, bueno, que siguen estando y en tu canal ya se están viendo charlas que salieron de esos encuentros. Bueno, pues que viva la red descolonizadora y crítica. Gracias, Javier, y espero que compartamos otra conversación en el futuro. Muy bien, gracias a ti.